Hoy vamos a compartir un mensaje de consolación. Porque nosotros muchas veces estamos atravesando situaciones en la vida, algunas de ellas prolongadas. Pueden ser temas de salud, pueden ser temas de hijos, de esposos, pueden ser temas económicos, pueden ser momentos de aridez espiritual que al final se traducen como aflicción en nuestra vida. Para esto, los quiero invitar a que vayan al Salmo 102. Vamos a ver una porción de este salmo, y también sería importante que en cada paso que demos del estudio de este salmo tratemos de identificar si esta es la situación que estamos viviendo en lo personal. Padre que estás en el cielo, por favor, visítanos y opera en la vida de todos nosotros para que por tu Santo Espíritu, la administración de tu palabra, nosotros salgamos vivificados y esperanzados. Mira a los que están enfermos, Señor, cuídales y sé tú quien obre en sus cuerpos. En el nombre de Jesús, amén. Vamos al Salmo 102, y este es un salmo que en la descripción del título, los cuales son sumamente útiles porque nos ayudan a comprender la ocasión o la situación en que se encontraba el escritor de este salmo. Y dice que el título que tiene, oración de un afligido, oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Quizás no es tu caso hoy, pero los días vendrán en que tú necesitarás y solamente podrás acudir al Señor para expresarle tu angustia. Y hubo un momento en mi vida en que cuando yo leí este salmo me impactó tanto por la forma en que está escrito el versículo 1 y el 2. Primero está dirigido al Señor y dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Evidentemente que este salmo en unos cuantos versículos se convierte en un manual acerca de la oración, de cómo orar, a tal grado que ya solamente ese pasaje nos sirve de confrontación, señores, porque muchas veces nosotros oramos y si Dios quiere que nos oiga y si quiere que no nos oiga, porque no tenemos la actitud adecuada. Pero el versículo 1 nos da un detalle fenomenal y dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Aquí vemos que él está dirigiendo su oración ¿a quién? Al único que tiene la facultad y el poder y el interés de escuchar nuestra oración. Ahora, la oración es bien interesante porque la oración es un tipo de intercesión, algo que él iba a procurar a favor de alguien. Solamente que en este salmo él es tanto el que intercede como el que recibe lo que es el objeto de esta oración. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. Aquí vemos una intensidad, aquí vemos una intención, aquí vemos una necesidad que él quiere que sobre toda situación presente Dios escuche.
su oración. Hermanos, en la Biblia tenemos tantas expresiones de oración, pero viene a mi mente una en particular, que es la de la viuda y el juez injusto. ¿Ustedes recuerdan? Que dice la Biblia, dijo el Señor, que había un juez el cual no le temía ni a Dios ni a hombre, y que él hacía literalmente lo que le daba la gana, y que había una viuda, una viejita, que le estaba reclamando, ejerce el derecho sobre mí, hazme justicia. Y él dice, oye, verdaderamente yo no le presto atención a nadie, y como dicen los jóvenes, él no le cogía corte a nadie que viniera donde él, pero él dice, para yo no tener un problema, déjame yo salir de esta persona, porque su insistencia me puede hacer incomodar. Y aunque el Señor habla eso utilizando la figura de una persona que pudiéramos describir como déspota, para resaltar la importancia de la insistencia, en este caso Dios está interesado en escucharnos. Por lo cual, hermanos, ¿con qué frecuencia estamos llevando nuestro clamor delante de Dios? Tú sabías que muchas veces nosotros entramos en los famosos procesos de terapia. Y entonces yo estoy en una terapia, que el psicólogo, que la psicóloga, y lo que queremos es ir y contarle nuestros problemas y nuestros lamentos, donde quién es que debemos nosotros llevar de manera recurrente todas nuestras situaciones, quejas y dolor. ¿Delante de quién? Delante del Señor, primero por su interés, segundo por su capacidad, de manera que sería importante que tú enumeres ahora mismo cuáles situaciones tú estás viviendo que ameritan que tú lleves ese clamor delante de Dios. Pero Él no se queda ahí, simplemente oye lo que Él dice, porque Él quiere lograr la garantía de que el Señor lo escuche. Dice, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Tú sabes que dice la Biblia que el pobre le es odioso aún a su amigo, porque hay gente que desde que tú la ves vienen con una situación, con un dolor, y uno como que llega el momento que se fastidia, ahí viene otra vez con lo mismo. Y él lo que le está diciendo al Señor, Señor, no te fastidies de mí, por favor, préstame atención, y aún más allá, no solamente no esconda de mí tu rostro, sino que haz algo en particular, inclina a mí tu oído y hazlo, Señor, con un sentido de urgencia. Apresúrate a responderme en el día que te invocare. Hermanos, de nuevo, en medio de nuestra angustia, de nuestra aflicción, vayamos al Señor y óyete, recuerden que el Señor no se cansa. Recuérdense que el Señor no es indiferente. Recuerda que Él está interesado y que Él es capaz. Por lo tanto, esta situación que te aflige puede ser de salud, puede ser económica, puede ser con la vida espiritual de tus hijos, del marido, de la casa, lo que sea. Ven y preséntala delante del Señor. Pero ven como quien logra una audiencia con el presidente y quiere y está seguro que él puede escucharlo. Lo que tú necesitas es lograr que te escuche, y el Señor está interesado. Pregunta, ¿quiénes están presentando su causa continuamente por alguna situación que estén viviendo? Levanten la mano. ¿Tú sabes lo que el Señor nos está dejando saber con este pasaje? Sigue insistiendo que Él está interesado. Pero Él quiere que vayamos más allá. No solamente que hagamos como cuando de manera ritual repetimos el Padre Nuestro. No, intégrate de nuevo, métete en la oración y pídele al Señor y tócale la puerta y reclámale y llórale. Pídele que te escuche y dile, Señor, ven con urgencia, porque si tú no vienes, yo desfallezco en esta situación. Y oye lo que Él dice.
cuando la aflicción se prolonga, esto tiene implicaciones en nuestra vida. Y oye lo que dice: porque mis días se han consumido como humo. El humo es esa masa gaseosa que tiene partículas que vienen de algún tipo de combustión. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en la carretera y hay algún tipo de incendio en el campo, hay toda una gran barrera que a veces cruza la carretera, pero ¿qué nos damos cuenta? Que con la velocidad del vehículo o simplemente con un cambio de dirección del viento, ¿qué sucede con esa barrera de humo? ¿Qué hace? Se desvanece. Dice: mis días se han consumido como humo. Y puede ser que a los que están en aflicción su vida le transcurra sin ningún tipo de consistencia, sin ningún tipo de fortaleza, y que al contrario, cualquier cosa simplemente lo que muestra es nuestra debilidad a causa de la aflicción. Y dice: y mis huesos cual tizón están quemados. Aquí nosotros vemos cómo los elementos del alma tienen una manifestación también en nuestro cuerpo. Dos momentos en la Biblia en que vemos esto. Vemos cuando David pecó en el Salmo 32, y también lo vemos cuando este deseo enfermizo que Amnón tenía contra su media hermana, dice que se enflaqueció. Ya ustedes saben la intensidad de esa angustia lujuriosa que tenía este hombre. Y dice él: mi corazón está herido y seco como la hierba. Él está expresando una pena constante y una situación de fragilidad. A veces es interesante cuando nosotros vamos por el camino y ha habido una lluvia torrencial o algún tipo de ventisca. ¿Cómo vemos la hierba al lado del camino? Que se ve como casi arrasada y doblada, y eventualmente cuando pasamos de nuevo, ¿cómo la encontramos? Seca. Aquí le está expresando un nivel de fragilidad. Está seco como la hierba, su corazón está herido. Él está viviendo una situación prolongada de dolor, de angustia, y oye, por lo cual me olvido de comer mi pan. Muchísimas veces nosotros en medio de la aflicción, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que se nos va? Se nos van dos cosas siempre. ¿Cuáles son? El apetito, ¿y cuál es la otra? El sueño. Y vamos a ver cómo este salmista estaba somatizando esta situación. Dice: mi corazón está herido y seco como la hierba. Esto va a seguir prolongándose, va a seguir teniendo consecuencias. Incluso él dice que él había entrado en una situación de irregularidad en cuanto a su alimentación. Por la voz de mi gemido, de ese lamento que él manifestaba, incluso que de manera pública, dice: es tanto lo que yo lloro de manera continua que mis huesos se han pegado a mi carne. Él estaba sequecito, se puede decir, a consecuencia de una aflicción. Hermanos, pudiera ser que la descripción de este salmo sea un tanto incomprensible para muchos, que quizás no se están dando cuenta del momento que están viviendo. Y yo te voy a decir algo: si el Señor quiere que tú le conozcas más, Él te va a llevar a vivir situaciones como esta. Porque incluso el Señor, por cuanto padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Hermanos, nosotros todos vamos a ser probados. Y la pregunta ¿cuál es? ¿Nos vamos a llenar de amargura y de indiferencia? ¿O nosotros vamos a venir al Señor de manera insistente y persistentes? Él dice aquí: mis huesos
se han pegado a mi carne. Yo tengo un hermano un hermano mayor, que producto de diferentes enfermedades, él vive en un hospicio en Estados Unidos, simplemente donde están paliando, digamos, prolongándole la vida, pero le dije a mi mamá, no pidan foto de él, porque el estado cadavérico en que se encuentra, donde tú le ves los bracitos y la piernita sequecita, van a causar un gran dolor. Hermanos, y muchas veces esto puede tener como causa raíz una situación corporal, pero muchas veces puede ser producto de la angustia. Pensemos en esa profunda situación en que puede entrar una dama cuando pierde un hijo, ¿verdad? Pensemos en cómo se sufre producto de una pérdida. Pensemos cómo se sufre cuando nuestra vida y nuestro sistema de producción, alimentación, de sustento colapsa. Cómo nos vemos cuando perdemos el techo. Y dice él, porque él va en una situación progresiva. Él empezó orando, ¿verdad? Pero luego él va mostrando que sus días están transcurriendo sin ninguna trascendencia. Yo simplemente estoy viviendo. Los días me pasan y no me saben a nada. Y yo estoy en una situación donde es como si mis huesos estuvieran siendo cual tizones en el fuego. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Y oye cómo él sigue describiendo su situación. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. ¿Alguna vez de manera personal o en televisión o en algún documental, ustedes han visto una bandada de búhos? ¿Cómo viven los búhos? Solitarios. ¿Qué está diciendo el salmista? Mira, una consecuencia adicional de mi aflicción es que independientemente de las personas que yo tenga alrededor, nadie puede entrar conmigo en esta situación, razón por la cual me siento profundamente solo. Piensa como quien está padeciendo de alguna enfermedad terminal, donde los hijos, donde la esposa, donde el esposo constantemente están alrededor de la persona que está en cama, pero esa persona, no importa que le diga, mira Elías, que te trajimos tu nietecito, sí, qué bueno, y como que se alegra por un momentico, ¿y dónde vuelve a entrar? A su soledad, en ese punto donde nadie llega. Una situación, señores, que hasta el Señor la experimentó. ¿Qué le dijo el Señor la noche en Getsemaní? ¿Qué le dijo? Vengan y velen conmigo. ¿Y qué pasa cuando el Señor se levanta? ¿Cómo le encuentra a ellos? Ellos estaban roncando a causa del sueño. Hermanos, y nosotros muchas veces, para conocer más profundamente al Señor, nos vamos a tener que encontrar en una soledad tal donde solamente Él sea quien nos acompañe. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado, como el pájaro que está entre las ruinas. Y miren, hay una diferencia, por ejemplo, las palomas. Las palomas son un tipo de animal que algunos incluso llegan a llamarlo ratones con alas, porque literalmente se convierten en una plaga donde llegan.
Pídale a Dios que a su casa nunca se apose un grupo de palomas, porque van a terminar sacándolo de la casa. Constantemente bombardeando, enfermedades que transmiten y un sinnúmero de cosas. Pero no nos estamos refiriendo, como él se está viendo, no es a un ave que forma parte de una bandada. No, él está hablando de alguien que en su aflicción está viviendo la más profunda de las soledades. Yo recuerdo que una vez yo me descuidé y el Día de los Padres entré en una nostalgia muy grande. Y fue tanta la tristeza que se apoderó de mi corazón que yo ni fui a la iglesia ese día, recordando a mi papá. Luego conversé con el pastor, le dije lo que me estaba pasando y él me dijo, yo te entiendo. Y yo le digo, tú no me entiendes porque tú tienes tu papá vivo. Y el problema que enfrenta, que está viviendo una situación, es que esa persona entiende que nadie lo comprende y que su caso es único y que está viviendo la más completa de las soledades. Aún haya gente que esté tirado en el piso dando grito contigo, pero tú te encuentras como solo. Incluso esa misma situación es descrita en el versículo 7. Dice, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Un tipo de pájaro que de tiempo en tiempo como que medio dormita y cada cierto tiempo, ¿qué hace? Emite algún tipo de graznido o algo. ¿Qué animal viene a la mente de ustedes que se pasa la noche interrumpiendo y no duerme tranquilamente, sino que cada tiempo tiene que armar un vocerío? ¿Quién es especialista en eso en nuestro tiempo? ¿Quién? El famoso gallo. El gallo, no sé cómo es que lo hacen, pero ellos bajan un chin la cabeza y hacen su gritería y vuelven y caen. Eso mismo le pasa al que está en aflicción. Y yo, como todos los que hemos vivido aflicción, ha habido momentos donde nosotros podemos contabilizar segundo por segundo el tic-tac del reloj. Para los que no conocieron los relojes de cuerda. ¿Okay? Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado, en alguna ruina, donde mi sueño se ha afectado de manera prolongada. Cada día me afrentan mis enemigos, u otra forma de expresarlo es que mis enemigos me han afrentado todo el día. Yo quiero que ustedes se metan en el Salmo para que entiendan lo siguiente. Cuando el salmista escribe este salmo, parece que ya él llegó al punto más difícil de su aflicción, que para colmo sus enemigos se habían pasado el día entero dándole cuerda. Y dice, cada día me afrentan mis enemigos. Y lo doloroso que es cuando tú estás pasando algún tipo de aflicción y hay gente que se burlan de ti. Y tú sientes y tú escuchas, muchas veces producto de la mente, pero muchas veces también producto de la realidad, que están hablando de ti. Oye, pero qué mala suerte, cuidado y te pasa como fulano o como fulana. Oye, pero qué cosa tan grande. Y lo peor, ¿tú sabes lo que hacemos los hermanitos? Que los hermanitos inmediatamente decimos, bueno, yo fuera él, yo fuera ella y me revisara, porque es posible que tenga algún pecado sin confesar. Oigan, qué crueldad en la que nosotros entramos. ¿Cómo a una persona que está en aflicción, lo primero que va a brotar de nuestros labios, qué es? Un espíritu de juicio. No, hermanos, no hagamos eso, porque eso aumenta el dolor del que está en aflicción. Incluso, oye lo que sigue diciendo, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí, y algunos han llegado a utilizar mi nombre como maldición.
Recuerden que la maldición era un tipo de recurso el cual se utilizaba como la última opción cuando tú querías que se evidenciara la justicia de Dios. ¿Qué tú hacías? Algún tipo de maldición para que un daño lo alcanzara. No es que le dijeran, mira tú maldito. No, la maldición consistía en que ojalá tú te caigas, te parta la espina dorsal, tú quedes parapléjico y no tenga quien te atienda. En eso consiste la maldición, en ese resultado negativo. Y muchas veces nosotros podemos llegar a ser la referencia de quien ha caído en una situación de dolor mayor. Oye, cómo él sigue expresando lo que está viviendo. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo ¿con qué? Con lágrimas. ¿Cuál era la actividad principal de este hombre? A él la vida se le iba llorando. Y es interesante que nosotros conozcamos un poco, o que por lo menos consideremos un poco quién fue el autor de este salmo que no nos es dado aquí. Luce ser claramente que no fue David. Luce ser que fue escrito en exilio después que los reinos del sur y del norte fueron trasladados, el del sur a Babilonia, y él está sufriendo la desgracia personal como si fuera la propia. Incluso, oigan qué detalle tan interesante. Nosotros vemos cómo Daniel hace una declaración delante de Dios y dice, sí, nosotros, yo y todo mi pueblo hemos pecado contra ti. Esa no era la situación real de Daniel. Daniel no participó de los hechos que causaron que Dios trajera como juicio la conquista por parte de Babilonia y que los sobrevivientes fueran llevados al exilio. Pero ¿saben qué? Él se dolió junto con su pueblo. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener este tipo de identificación con lo que sucede con nuestros compatriotas, con los demás nacionales que Dios ha tenido la gracia de darnos el buen país en el que estamos viviendo. Hermanos, nosotros no podemos simplemente decir, no, eso a mí no me toca, eso a mí no me afecta. De hecho, nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque de haberse implementado la reforma fiscal como estaba propuesta, mira, no solamente la clase media iba casi a desaparecer, sino que calcula que cualquiera estuviera pagando un préstamo de una casa, pero con solamente el impuesto a la propiedad pudiera tener que asumir 10,000 pesos más de pago de la propiedad junto con la hipoteca. Hermanos, ¿y sabe qué? Nosotros debemos sentirnos identificados con las cosas que preocupan a nuestro país. Debemos sentirnos identificados con aquellos que iban a sufrir, que iban a padecer hambre, con aquellos ancianos que están viviendo en una casa, pero que posiblemente le iban a tener impuestos, hermanos, donde para hasta enterrar a nuestros muertos íbamos a tener que pagar impuestos, y muchas veces la muerte llega después de enfermedades prolongadas, donde hasta para el café tenemos que ayudarnos unos con otros. Imagínate tú que te hubieran puesto una cantidad significativa. Y todo esto, él se está identificando, aunque posiblemente él no formó parte de la causa del problema. Y yo te hago una pregunta. Digamos que los versículos del 3 al 7 no son tu situación. Pero tú sabes qué, pero posiblemente sea la situación de tu hermana, posiblemente sea la situación de tu vecino, posiblemente sea la situación de la empresa, posiblemente sea la situación de un barrio, posiblemente sea la situación de muchos de los hermanos. Y nosotros deberíamos, ¿tú sabes qué? Identificarnos al punto de hacer propio el sufrimiento de la otra persona. Y dice el versículo 10,
a causa de tu enojo y de tu ira, porque Él está diciendo, todo esto que yo estoy viviendo, como parte del conglomerado, viene como consecuencia del enojo y la indignación de parte de Dios. Pues, ¿qué dice Él? Tú me elevaste, me analizaste, viste que yo no tenía valor alguno y simplemente que hiciste como un papel viejo, lo estrujaron y ¿qué? Y nos tiró. Así se siente. Esto no significa que Dios reaccione así con nosotros, pero Él está siendo sumamente honesto y transparente con Dios. Él está diciendo cómo se siente. Situación con la que debemos tener mucho cuidado. ¿Saben por qué? Porque recuerden que cuando Job fue probado, no se halló pecado en su boca. Sin embargo, vinieron unos hermanitos de bendición. ¿Y qué hicieron? Los tres amiguitos de él. ¿Qué hicieron? Acabaron con él. Lo que pasa es que tú eres un soberbio. Lo que pasa es que tú eres esto. Lo que pasa es el pecado tuyo que te tiene así. Hermano, tengamos mucho cuidado. Decía un predicador que tuvimos recientemente en la congregación, que cuando un hermano peca, ya él tiene bastante con la conciencia, el Espíritu Santo redarguyéndolo, y que aun cuando un hermano esté atravesando una condición de juicio, de disciplina de parte de Dios, ¿tú sabes cómo deberíamos nosotros reaccionar con ese hermano? Acercándonos, dándole un abrazo, expresándole nuestra simpatía y nuestra oración. Y no es que no sigamos el proceder bíblico, pero que no olvidemos una cosa sin dejar de hacer la otra. Una de las cosas con las que luchamos y luchan los hermanos es un pesado sentimiento de culpa, porque cuando tú sufres una aflicción, ¿qué es lo que muchas veces la gente piensa? Esto me lo busqué yo. Es cierto, pero no siempre, ni tampoco es el proceder continuo de Dios. ¿Por qué? Dios se goza en el sufrimiento. Dios se goza en el sufrimiento. Cuando nosotros sufrimos alguna calamidad, bueno, puede que venga como respuesta de Dios, pero también puede que sea parte del proceder de Dios para llevarnos a un nivel de intimidad con Él que posiblemente no está relacionada con un pecado particular en nuestra vida. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos de no aumentar el dolor de los hermanos con palabras de juicio, con sugerencias de que eso tú te lo buscaste, con apreciaciones y como en el juego de dominó, que los que más saben del juego son los que están afuera mirando, pero los que están sentados ahí, ellos no saben cómo van a resolver ese tranque. Y muchas veces nosotros somos especialistas analizando la vida ajena. ¿Sabe lo que le pasó a los amigos de Job? Que dijeron, miren, díganle a Job que ore por ustedes para que yo no los mate ahora mismo, por como ustedes han atacado a mi siervo justo. Cuando un hermano está padeciendo aflicción, es el momento de tú venir con imprudencias. Es el momento de negarle a él la comprensión, a él o a ella la comprensión que Dios ha tenido con tu situación. No, hermanos. Cuando los hermanos se encuentren en esta situación de abandono que se apodere de ellos, ¿tú sabes qué? Es el momento de nosotros ministrarles y mostrarles que Dios no nos desecha ni dejamos de ser sus hijos, y que las situaciones que vivimos
no necesariamente forman parte de la desaprobación, y que aunque Dios es santo y es justo, Él también es compasivo, como dice el Salmo 103, que como el Padre se compadece de los hijos, ¿qué hace Dios? Así se compadece Dios de nosotros. Y posiblemente tengamos que ministrarle a los hermanos, como también nosotros necesitemos ser ministrados, y lo que menos necesitamos es que venga algún hermano azaroso a aumentar nuestro dolor con acusaciones infundadas. Nosotros no sabemos el proceder de Dios en la vida de cada uno de nosotros. No juguemos a ser Dios, no juguemos a ser juez. Él sigue expresando su situación, y Él está expresando su situación, pudiera estar equivocado o no, pero Él está expresando. Y sea como sea que tú te sientas, oye, al final, ¿donde quién tú tienes que ir a expresar tu dolor? ¿Dónde quién? A donde el Señor. Señor, esto sí es grande. Señor, ¿por qué te llevaste mi hijo, mi hija? Nosotros tenemos un matrimonio en la familia que ellos tienen una situación congénita en su descendencia. ¿Cuántas hijas se le han muerto a ellos? A Claudia y a Ilonka. Se le han muerto como 3 hijas. Algunas incluso ya en edad de señorita, jovencita desarrollada y todo. La última que murió fue ahora el año pasado, en el último año escolar. Estaba supuesta a graduarse con mi hija. ¿Qué necesitan estos hermanos? Consuelo. Hermano, sabemos que es difícil, pero el Señor no te ha abandonado. No te sientas desechado. ¿Tú sabes lo que es que se te mueran 3 hijas? Y después que tú la tienes grande ya, 16, 14 años. Impresionante. Él sigue expresando su dolor. Y si estos hermanos se lamentaran, nosotros no somos quienes para darle azotes en la espalda. Mira, hombre de poca fe. No. Entendámoslos y estemos con ellos. ¿Y tú sabes qué? Lloremos con ellos. Y mostrémosle que Dios es amoroso. Y que aunque Él nos disciplina, su propósito jamás es destruirnos ni desecharnos. Sigue Él diciendo, mis días son como sombra que se va. Y la idea de este pasaje es que en la medida que el sol va bajando, que se va poniendo, tú ves que al mediodía la sombra es casi nula de los objetos. Pero según va pasando el día, la sombra se va prolongando, se va prolongando, se va prolongando. Y Él dice que sus días le van pasando de esta manera. E incluso Él llega a sentir que Él está viviendo como en algunas paredes, y eso ustedes lo pueden ver en construcciones viejas donde se utilizaban ladrillos. Ustedes van a encontrar que entre los ladrillos a veces nace una plantita, algún tipo de hierba que llegó una semillita, que tú lo ves ahí que durante un tiempo florecen, pero cuando viene ya la sequía de verdad, ¿qué sucede? Que finalmente muere. Y él se encuentra en esta situación de desesperación. Hermanos, aprendamos a llevar nuestras calamidades, nuestras situaciones, incluso nuestras percepciones y hasta nuestras equivocaciones, presentémoslas delante de Dios, porque ¿saben qué? A diferencia de que nosotros nos veamos a nosotros mismos en nuestra fragilidad y temporalidad, al nosotros conversar con Dios, oye lo que Él dice, mas tú, Jehová, a diferencia mía, a diferencia de los hermanos, tú no eres transitorio, tú no tienes final, tú
permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. ¿Por qué es importante tener esto presente? Para que con confianza vayamos y nos presentemos delante de Dios. El Señor, en su omnisapiencia, el Hijo necesitó hacerse hombre para poder experimentar de manera vivencial lo que los hombres sufren. Porque aún Dios, en la profundidad de su sabiduría, Él no puede conocer de manera empírica, práctica, el sufrimiento del hombre hasta que Él se hizo ¿qué? Hombre. Y por eso nosotros podemos venir a Él por cuanto Él se puede compadecer de nosotros. Dios no está lejano, y mucho más en este tiempo, en esta dispensación en que nosotros tenemos la gracia no de ver al futuro para conocer al Hijo, sino al Hijo que ya fue dado, manifestado y nos ha sido revelado por su palabra. Ahí tenemos nosotros una gran ventaja. Y oigan este pasaje que estoy terminando el análisis. Aprovechando o a continuidad de la perpetuidad de Dios y de cómo la memoria de lo que Dios ha hecho se va a repetir, se va a celebrar, se va a comentar de generación en generación. Porque oigan, Dios a lo largo de nuestra vida y para traernos a este punto en el que estamos hoy, nosotros hemos sido beneficiarios de muchos favores de Dios. Y a veces nosotros recibimos favores que nosotros mismos ni nos damos cuenta. En mi familia hay una historia de cuando la revolución, aquella guerra civil del año 1965, que gracias a Dios nos ha protegido de cualquier levantamiento similar. Y era un momento, ¿quiénes eran adultos para la revolución del 65? Levanten la mano. La revolución del 65. Veo mucha cédula escondida, hay mucha gente que no levantó la mano, ¿eh? ¿Y saben qué? Aquí se vivió una gran escasez y una gran hambruna. Y un día, en desesperación, mi papá, que fue muy fructífero, con 9 muchachos, sale desesperado, incluso corriendo el riesgo de que una bala perdida se lo llevara. Y él y otras personas que salieron a ver lo que conseguían, de la nada vinieron volando 5 pesos y a cada uno le salieron unas papeletas. ¿Eso es suerte? ¿Eso es brisa? ¿O eso es qué? La gracia de Dios. Y eso se cuenta de generación entre nosotros. ¿Cuántas cosas Dios no ha hecho en tu vida que son dignas de ser recordadas y repetidas a tus hijos y que los hijos de tus hijos también lo recuerden? ¿Cómo fue que Dios te sacó del lodo, del fango? Te sacó los pies del lodo al lado del río y hoy te tiene en un lugar privilegiado donde tú miras atrás y te encuentras que estás viviendo en una situación que tú nunca te imaginaste. ¿Tú sabes lo que nosotros deberíamos hacer con nuestros hijos? Eso nosotros deberíamos repetirlo.
Eso nosotros deberíamos celebrarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque son esas vivencias con Dios las que nos van a servir de fortaleza y garantía para los retos que tenemos para el futuro. Y celebrarlo, señores, incluso en momentos cruciales donde alguien tenía sentencia de muerte y un día fueron a verlo y lo encontraron sentado en la cama, muy reconfortado, y de ahí le dieron de alta. ¿Tú sabes lo que deberíamos hacer nosotros? Nosotros deberíamos marcar esa fecha y tener celebraciones en nuestra casa, en la familia, porque ese fue el día que Dios levantó a mamá. Ese fue el día en que papá, cuando fueron a operarlo, no encontraron nada. Ese fue el día que cuando no iban a quitar la casa, el Señor obró. Ese fue el día en que mi hija, que perdió la cabeza y tenía ya todo para irse con un fulano cualquiera, ella volvió arrepentida. Que mi hijo dijo, ¿pero qué es lo que estoy haciendo? Y volvió en sí como el hijo pródigo. Y después que estaba ya encaminado, que iba a dar un tumbe de droga o lo que fuera, él se arrepintió y volvió donde ti. ¿Tú sabes qué? Esos días nosotros deberíamos celebrarlos y no olvidarlos. Apunten el día, fue el día tal de tal año que sucedió esto. ¿Saben por qué? Porque ese día estamos celebrando la obra de Dios. Finalmente, dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. El problema que él estaba viviendo era un tanto personal, pero no dejaba de tener implicaciones nacionales. Cuando nosotros pidamos y presentemos delante de Dios, no seamos egoístas. Mira lo que dice el salmista, en una confianza absoluta, dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión. ¿Dónde estaba él? Posiblemente en Babilonia. ¿Qué pasaba en Sión? Eran ruinas, estaban destruidas. ¿Y qué le estaba viendo? No solamente la restauración personal, sino la restauración, ¿qué? Nacional. Pregunta, cuando tú oras, si es que lo haces, tú incluyes a la nación, tú incluyes a los políticos, tú incluyes los grandes desafíos que tenemos como nación. Tú te has puesto a pensar que nosotros como nación estamos bajo persecución de las grandes ONGs del mundo que quieren que cambiemos nuestra cultura, nuestros valores, nuestra identidad, nuestra nacionalidad. Quieren que nosotros nos entreguemos y que perdamos nuestra identidad de nación. Nosotros deberíamos hacerlo, pedir no solamente por nosotros, sino por nuestro país, pedir por nuestro barrio, pedir por las demás casas que están en el patio con nosotros, pedir por los de la esquina, pedir por el colmado, pedir por el frutero, por el platanero, por el pulpero. ¿Y saben qué? Interceder de manera colectiva. ¿Saben qué? Oigan la confianza que él expresa en el versículo 13. Oigan lo que él dice. Porque es tiempo de tener ¿qué? Misericordia. Te digo una cosa, hermano. Dios no se ha propuesto ni destruirte ni destruirnos. Nosotros estamos siendo probados posiblemente por un breve espacio de tiempo, pero Dios tiene un día establecido, un día marcado, en el cual dice, bájenme la llama a Elías, bájenme la llama a Jacqueline, bájenme la llama ya, quítenmelo del fogón y pónganlo ahí donde se refresque al pastor Angelito, o a Huáscar, o a Martín, o a cualquiera de los hermanos. Hay un día que Dios tiene establecido, ¿sabe para qué? Para decir, ya, bájamelo del sufrimiento, ya, dámele descanso, ya, vuelve y haz que reverdezca, ya, libéralo de su aflicción, ya, líbralo de la pena. Hermanos, nosotros debemos estar a la expectativa de que ese día vendrá y está en manos y control del Señor. El Señor, la historia de Él no es simplemente borrarnos, no.
Él está operando en nosotros por un poco de tiempo y posiblemente tengamos que atravesar aflicciones, no solamente por nuestra situación personal, sino por pertenecer a un conglomerado social del cual nosotros no deberíamos sentirnos ajenos. ¿Y saben qué, hermanos? Oigan, cuando estemos atravesando aflicciones prolongadas, recitemos este versículo. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión. Él no solamente quería bendición y restauración para él, él quería la restauración nacional. Pero acuérdate, eso pudiera parecer una locura, porque ellos estaban desterrados y viviendo bajo el control de un imperio. ¿Y sabe qué? Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque, ¿sabes qué? Es tiempo de tener ¿qué? Misericordia. Tú estás en aflicción, dile: Señor, ya está bueno. Señor, ya es tiempo. Señor, compadécete de mí. Señor, yo quiero ver tu salvación. Yo quiero que tú me devuelvas la alegría. Yo sé que mi hijo murió, mi hija murió y no la voy a ver de nuevo, por lo menos en este plano terrenal. Pero yo quiero que tú me liberes de esa aflicción. Devuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Señor, ayúdame a de nuevo ser un elemento de entusiasmo en mi familia, en mi vida, en tu casa. Y entendamos, Dios tiene un momento marcado en el cual Él te va a librar de manera definitiva de muchas de las aflicciones que tú y yo estamos viviendo y que afectan nuestra comunidad de fe o nuestra comunidad del vecindario. Vemos que esta descripción se ajusta completamente a lo que muchas veces nosotros vivimos. Y vemos con la claridad y la libertad y sin ninguna vergüenza, el salmista se dirige a Dios y le expresa su situación. Dice la Biblia que estas cosas nos han sido a nosotros como ¿qué? Ejemplo para que aprendamos. Entonces, de esta experiencia del salmista, primero, aprecia tu situación del tamaño que es, porque a veces nosotros somos tan dejados que no nos damos cuenta que estamos en aflicción y no recurrimos a Dios como quien nos puede responder y librarnos. Hermanos, leamos todo el versículo 13. Leámoslo todo el versículo 13 y aquí terminamos. Dice: te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener ¿qué? Misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Señor, dame el privilegio de ver cuando tú des la orden de que mi situación cambie y yo pueda regocijarme plenamente en ti. Padre que estás en el cielo, gracias por darnos tu palabra. Mira la vida de este siervo tuyo que escribió el Salmo, cómo él te expresa su angustia y su dolor, y cómo incluso hay evidencia de que él llegó a dar manifestaciones públicas de su calamidad. Padre, ayúdanos a recurrir a ti en todo momento y sé tú nuestra liberación. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que estas palabras le sean propicias a todos en algún momento. Quizás no lo estás viviendo ahora, pero hay un momento en que tú vas a tener que venir ¿a dónde? Al Salmo 102. Que el Señor te bendiga.